segunda porción de las vías respiratorias y está comprendida entre la apófisis basilar del occipital y el velo del paladar. Esta se comunica con las fosas nasales por medio de las coanas y con la orofaringe a través del istmo faríngeo. Tiene dos paredes, que es la posterior-superior, que está constituida por el cuerpo del estenoides y la porción basilar del occipital, y aquí se localiza la glándula faríngea. Y una pared lateral, que está constituida por los músculos tensor y elevador del velo del paladar y el constrictor superior de la faringe. En esta se localiza el orificio faríngeo del conducto faringotimpánico y está dorsal al cornete inferior. Hablando de la vascularización, esta está dada por ramas faringeas de las arterias maxilar interna, palatina mayor, que es rama de la arteria maxilar interna, y la palatina ascendente, que es de la arteria facial. Este drenaje venoso es por las vías satélites de las arterias. ¿Lo puedes cambiar, Carlos? Ok. Hablando ahora de la orofaringe, esta se extiende desde el paladar blando a la punta superior de la epiglotis y se encuentra posterior a la cavidad bucal. Y la laringofaringe se extiende desde la punta de la epiglotis a la cara inferior del cartílago cricoides. A menudo esta es denominado por los médicos como la hipofaringe y esta está situada en la parte posterior a la laringe. Hablando de la orofaringe y la laringofaringe, estas proporcionan una vía de paso para el aire y los alimentos, ya sean sólidos y líquidos, y son esencialmente tubos fibromusculares tapizados con epitelio escamoso estratificado, el cual tiene la función de proteger. Y las paredes musculares de la faringe están formadas en su mayor parte por los tres constrictores de la faringe, comentados anteriormente. Muy bien, ahora entrando en una región llamada región laringotraqueal, que está situada por delante de la laringofaringe y esófago. Bueno, pues empezamos primero por su primera parte de esta región, que es la laringe. La laringe es una estructura que forma la cuarta porción de las vías respiratorias y que constituye el órgano de la fonación. ¿Por qué? Por su configuración interna, específicamente en su porción media, que más adelante hablaremos de esa parte. Para situarnos en la laringe, está correspondida entre las vértebras de C3 a C6 y tiene una dimensión que mide aproximadamente, tiene una longitud de 5 centímetros. Presenta una configuración externa donde tiene tres caras, una posterior y dos anterolaterales. La posterior va a corresponder a la faringe, de la cual forma su pared anterior, como mi compañera ya lo mencionó, y dos caras anterolaterales, una que están constituidas básicamente por el cartílago tiroides y el cricoides, unidos estos mismos por la membrana cricotiroidea. Además que justo en estas dos caras están relacionadas con los músculos infraoideos y con los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Hablando ahora sobre lo que es la configuración interna, se sabe que, bueno, se denomina también cavidad laringea y está constituida por tres porciones: el vestíbulo, la porción media o glótica y la cavidad infraglótica. Hablando específicamente del vestíbulo, esta va a corresponder desde el orificio de entrada hasta los pliegues vestibulares, justamente donde inicia y que contiene la porción media o glótica. Estos pliegues vestibulares tienen gran importancia. ¿Por qué? Porque forman parte de un mecanismo de protección donde se cierra la laringe al deglutir, y esto que va a hacer, pues va a impedir la entrada de alimentos u otros cuerpos extraños que se encuentren en esta región específicamente. Y también está constituida por las cuerdas vocales inferiores. Ahora, por último, tenemos a la cavidad infraglótica, que, bueno, pues esta va a estar comprendida entre la cuerda vocal inferior y el borde inferior del cartílago cricoides. Bueno, ahora vamos a continuar con la tráquea. Este es un órgano tubular que constituye la quinta porción de las vías respiratorias, que está comprendida entre la laringe y los bronquios. Esta se encuentra en la parte anterior y media del cuello, es superior al tórax por detrás del esternón. Respecto a la columna vertebral, se extiende desde la cervical 6 hasta la T3 o T4. Hablando de sus dimensiones, tiene una longitud de 10 a 12 centímetros,
En diámetro transversal es de 2 centímetros y el diámetro anteroposterior es de 1 centímetro. Sus relaciones, hablando desde una porción cervical, anteriores es el istmo de la glándula tiroides, las venas tiroideas inferiores, el músculo externo tiroideo. Y en la relación posterior tenemos al esófago, las laterales es la glándula tiroides, el paquete vasculonervioso del cuello y el nervio recurrente. Está vascularizado principalmente por la arteria tiroidea inferior e inervado por el nervio laringeo recurrente. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el árbol bronquial propiamente, que se explica muy bien en esta imagen. Se sabe que, bueno, la tráquea se bifurca a nivel del ángulo del esternón y aquí es donde empieza el árbol bronquial, donde aquí se va a dividir en bronquios principales, uno para cada pulmón, que, como se pueden dar cuenta, en el lado derecho del pulmón, el bronquio principal derecho, es un poco más corto y más ancho, en cambio del bronquio principal izquierdo, que si se fijan es un poco más largo y más estrecho. Sin embargo, la división que sigue de los bronquios principales van a ser los bronquios lobulares. Va a ser 3 para el lado derecho. Si se fijan, hay un bronquio lobular superior, uno medio y uno inferior. Mientras van a haber 2 en el lado izquierdo, el bronquio lobular superior izquierdo y el bronquio lobular inferior izquierdo. A partir de aquí, estos bronquios lobulares se van a dividir en varios bronquios segmentarios, donde pues van a abastecer a los segmentos broncopulmonares. Aquí se puede explicar muy bien cómo esta división de los bronquios segmentarios va a pasar a diversas divisiones, como lo pueden ser los bronquios de conducción que transportan aire. Sin embargo, aún no llegamos a la parte de la división donde se encuentran los alvéolos. Este bronquio de conducción se va a dividir a su vez en bronquiolos terminales y estos en bronquiolos respiratorios, que aquí es donde se caracteriza la presencia de los alvéolos, donde van a constituir la unidad estructural básica de intercambio de gases en el pulmón. Antes de hablar sobre los pulmones, vamos a mencionar sobre un componente muy importante en el movimiento de inspiración, de ventilación, que es la pleura. Una pleura con diversos componentes, pero la pleura, antes de mencionar estos componentes, juega un papel importante en lo que es, como ya lo mencioné, en el mecanismo de ventilación pulmonar al participar en el proceso de la inspiración. ¿Por qué? Porque debido a estos componentes como la hoja visceral y la hoja parietal, estos van a delimitar una cavidad llamada cavidad pleural, que va a actuar como lubricante permitiendo el deslizamiento de estas dos hojas mismas durante los movimientos respiratorios. Hablando ahora sí específicamente de cada componente, sabemos que la hoja visceral va a estar en relación con la pleura parietal, mientras que la hoja parietal va a revestir a la cavidad torácica y va a tener 3 porciones: una porción costal, una porción mediastínica y una porción diafragmática. Se sabe, bueno, que la porción costal se va a fijar a la fascia endotorácica, mientras que la porción mediastínica se va a continuar con la pleura visceral. La porción diafragmática va a cubrir lo que es la cúpula diafragmática y tenemos una pleura cervical que va a cubrir el vértice del pulmón. Justamente estos componentes y estas porciones van a estar vascularizadas por ramas pleurales de lo que son las arterias bronquiales, intercostales, frénicas y la mamária interna. En su inervación, se sabe que la pleura parietal va a solo recibir la inervación sensitiva entre los dos componentes. Tenemos a los nervios intercostales, estos van a inervar la pleura costal, y al nervio frénico, que va a inervar a la pleura diafragmática. Por último, tenemos reflexiones pleurales, que básicamente se refieren a las líneas de pliegue o cambios de dirección del trayecto de lo que es la pleura parietal en sus 3 porciones que ya mencioné, en la costal, mediastínica y diafragmática,
Tenemos estas líneas external de reflexión en su imagen izquierda en la parte superior. Esta es donde el sitio donde la pleura costal se continúa con la pleura mediastínica. Y en la imagen igual, en la imagen izquierda, en la parte inferior, tenemos a la línea costal de reflexión pleural, donde es el sitio donde la pleura costal se va a continuar con la pleura diafragmática. Bueno, y ya por último tenemos a los pulmones, que como sabemos son los que constituyen las estructuras centrales del aparato respiratorio, ya que en ellas es donde se verifica el intercambio gaseoso entre la sangre de los capilares pulmonares y el aire contenido en los alvéolos, así llevándose a la transformación de sangre venosa en sangre arterial. Estos se encuentran en la cavidad torácica, laterales al mediastino. Tienen un peso entre 1.100 gramos, de los cuales 600 gramos son del derecho y 500 del izquierdo. Tiene un color cuando son fetos como un rojo oscuro, cuando recién nacen son como de un tono rosado y ya en el adulto son como un blanco grisáceo. Estos tienen una consistencia blanca similar a la de una esponja. Pasando a la configuración externa, esta tiene forma que es cono de base inferior, caras tiene dos, anterolateral y medial, tiene bordes anteromedial y posterior, un vértice y una base. En la cara anterolateral, esta es convexa y lisa y es a través de la pleura se relaciona con la fascia endotorácica y la pared costal. El pulmón derecho presenta dos cisuras que lo dividen en 3 lóbulos, en cambio el pulmón izquierdo presenta solo una cisura oblicua que lo divide en 2 lóbulos. En la cara medial se localiza el hilio pulmonar, que es por donde pasan los elementos del pedículo, que es la arteria y venas pulmonares, vasos bronquiales, los vasos linfáticos y los nervios. En su borde posterior, este es convexo, ocupa el canal costovertebral, donde se relaciona con los cuerpos vertebrales y la cadena simpática. El borde anteromedial es delgado, está aplicado sobre el pericardio y está relacionado con el esternón, los vasos mamarios internos y espacios intercostales. El vértice es redondeado, sobresale a 1 centímetro de la primera costilla y presenta el surco de la arteria subclavia. Esta se relaciona con el ganglio cervical inferior y las fibras simpáticas preganglionares. En la base, esta está apoyada en la cúpula del diafragma. Hablando ahora de las relaciones, por detrás del hilio, bueno, vamos a empezar con el pulmón derecho. Detrás del hilio se encuentran los vasos ácidos, las venas ácidas y el esófago. Por delante del hilio está el corazón y la vena cava superior. Y hablando por arriba del hilio, tenemos a la callada de los ácidos, el esófago y el tronco venoso broncopulmonar derecho. Siguiente, por favor. Hablando del pulmón izquierdo, por detrás se encuentra la aorta, por delante es el corazón y por arriba del hilio está el callado aórtico y la arteria subclavia. Por último tenemos a la vascularización, que está vascularizado por 2 sistemas, que es el nutricio, que son los vasos bronquiales, y el funcional por los vasos pulmonares. La circulación bronquial que nace de la aorta torácica vasculariza la pared de las vías aéreas, y la circulación pulmonar, que nace de la arteria pulmonar llevando la sangre no oxigenada, viene del sistema venoso sistémico al complejo alveolo-capilar, donde se realiza el intercambio gaseoso. Y de la inervación tenemos al plexo pulmonar, que está constituido por fibras simpáticas provenientes de la cadena simpática torácica y las fibras parasimpáticas del vago. Y sería todo por nuestra parte. Gracias. Muy bien, yo creo que aquí no va a haber dudas en cuanto a esto. Lo más importante, pues sí, es la localización de los órganos, su inervación y sobre todo para cuando se hace cirugía torácica, localizar los elementos y tratar a nuestro paciente. Muy bien, yo creo que vamos a, no sé si tengan listos los de fisiología, si no continuamos el día de mañana con fisiología. ¿A quién le tocó fisiología? A mí me tocó fisiología, pero
como ayer me comentó que la exposición era para el miércoles. Sí, está Ya bien. tengo toda la información, pero no en la presentación. Muy bien. Déjeme ver. Bien, vamos a repasar un poquito. Algo importante de la tráquea es de que está compuesta por cartílagos, los cuales no completan un círculo, sino que en la parte anterior es cartilaginosa y en la parte posterior es tejido laxo. Aquí tenemos una vista de lo que es el hilio que ya mencionaba, donde pasan las arterias, los cilios, digo, las arterias, el bronquio principal, pero ¿para qué nos sirve conocer lo que es el hilio? Debido a la referencia quirúrgica, cuando se hace una neumonectomía se pinza lo que es la región iliar y ya se procede a lo que es la extirpación, ¿verdad? Esto ya lo vieron, lo que mencionaba las arterias bronquiales, que van a inervar, como mencionaba su compañera. El nervio recurrente, ¿por qué es importante el nervio laríngeo recurrente? Debido a que existiese alguna tumoración que afecte el nervio, va a provocar una parálisis de lo que son las cuerdas vocales. Bien. Esto ya lo dijeron, cada bronquio principal le va a dar bronquios lobares, segmentarios y segmentos broncopulmonares. Entonces los bronquios segmentarios van a formar cerca de 20 a 25 bronquios terminales, bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos que ya se mencionaron. ¿Sí? Aquí está lo que es la nomenclatura de las ramas bronquiales. ¿Por qué es importante esta nomenclatura? Pues, nada más es bueno que la conozcan. Es importante debido a que ustedes, al momento de hacerse una videobroncoscopía, necesitamos localizar exactamente en qué ramificación se encuentra la patología que estamos encontrando. Entonces, con esto podemos determinar, primero, mediante un estudio tomográfico antes de la videobroncoscopía, localizar hacia dónde nos vamos a dirigir para trabajar, ¿verdad? La pleura, eso ya lo vimos. También la vascularización. Lo que es el pulmón. Y pues hay que mencionar algo de la histología. Entonces tenemos de la división de la porción conductora, lo que es cavidad nasal hasta bronquioles, y ya la porción respiratoria iniciaría en los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. ¿Sí? En los alvéolos tenemos los poros de Kohn, que es una comunicación entre los alvéolos, ¿verdad? De la cavidad nasal existe en la porción vestibular lo que es la presencia de pelo, vibrisas, glándulas sudoríparas y sebáceas. Ya en la mucosa nasal hay un epitelio celoestratificado cilíndrico ciliado, que ya lo mencionaron. Bien, vamos a continuar con laringe. Es nada más un complemento de lo que acaban de dar sus compañeros, ¿sí? En la mucosa de la tráquea va a haber 6 tipos de células ciliadas: caliciformes, basales, bordes en cepillo, cerosas y neuroendocrinas. Aquí en los bronquiolos que va a haber un epitelio cúbico simple y gradualmente desaparecen las células caliciformes y aparece
las células de clara en lo que son los bronquiolos. En los bronquiolos ya empieza a haber alvéolos. Y aquí tienen un diámetro menor de 0.3 milímetros. De los conductos alveolares, una piel delgada, y aquí ya hay un epitelio cúbico bajo. Hay mayor número de alvéolos y que van a desembocar en los sacos alveolares. Aquí está el sitio de intercambio de oxígeno y CO2. Tenemos los sacos alveolares, que es un saco ciego. Están llenos de aire. Hay un tabique interalveolar revestido de células alveolares. En los sacos alveolares vamos a tener el neumocito tipo 1 y estos les va a corresponder el abarcar lo que es el 95% de la superficie alveolar. Entonces, si preguntamos la superficie alveolar mayormente por qué está conformada, pues con neumocito tipo 1. El neumocito tipo 2 es el 5% del revestimiento alveolar y hay un borde apical en los neumocitos tipo 2 con microvellosidades que secretan lo que es el surfactante pulmonar. Abajo del epitelio de los sacos alveolares hay tejido conectivo laxo, fibroblastos, mastocitos, linfocitos y macrófagos. Entonces la barrera hematoaérea o alveolo capilar está constituida por el agente tensoactivo, neumocitos tipo 1, las membranas basales fusionadas de neumocitos tipo 1 y el endotelio, y entrarían las células endoteliales del capilar, que ya se habían mencionado, ¿sí? Muy bien. Estos serían los cortes histológicos de lo que es un alveolo, ¿verdad? Y pues ahí terminaríamos el complemento de lo que es la anatomía y histología. Entonces nos vemos el día de mañana. Iniciamos con fisiología. Gracias, doctor. Gracias. ¿Ah?